Yo creo que esto de insistir sobre el contenido moral de la Constitución, y ahora sobre todo autores anglosajones lo dicen como si fuera una obviedad, y como si todo el mundo, si se dice que la Constitución tiene contenido moral, supiera qué contenido tiene. Y yo creo que históricamente se ha mostrado como esta es una ilusión, que las morales son diferentes, que sobre los asuntos, sobre al menos algunos asuntos, hay discrepancias morales y que la función del derecho es estar arriba, en un sentido, de estas discrepancias morales. Y si el derecho renuncia a esta capacidad y deja que sea la argumentación moral la que decide los casos, bueno, a mí me parece un paso atrás en la historia de la cultura jurídica. ¿No le molesta que el trabajo de ustedes analíticamente tan serio, de autores que además son políticamente, en la política del derecho progresistas, cuadre o de munición para la agenda conservadora antiaspiracional en las Américas? Sí. Bueno, yo creo que estoy vacunado con eso porque el nivel de abstracción en lo que yo me pongo creo que hace casi inservible este tipo de análisis. Yo creo que si se destruye todo lo que es la distinción entre el ser y el deber ser. Si se destruye el derecho, pero lo peor en nuestro caso, que se destruye la Constitución y en consecuencia se destruye pues ese modo, esa forma de Estado, el Estado constitucional, que con todos sus inconvenientes pues no ha proporcionado malas cosas a los humanos. Vamos a ver, cuando uno dice yo soy partidario de conservar la distinción entre ser y deber ser, quien no sea partidario de conservar la distinción cometería una aberración, es decir, retrocedería en el tiempo muchísimo. Pero una cosa es usar la distinción para entender y otra es usar la distinción para segmentar el fenómeno y el discurso jurídico, que son dos cosas distintas. Es para entender y para aclarar la distinción, es funcional en ese sentido, pero no para limitar el discurso. Son dos cosas que me parece que son distintas y que, evidentemente, yo no soy partidario de abolir la distinción entre ser y deber ser, porque sería partidario de la irracionalidad directamente. Si alguien ha entendido que había que prescindir de los conceptos de forma en el derecho, no. El derecho es forma, pero no es solo forma, es decir, hay otros elementos. Y en eso habría que reconocerlo. Y una última precisión. Antes, cuando se sitúa a Laporta donde se sitúa, que yo estoy de acuerdo, es uno de los autores más importantes que hay, pero yo voy a citar una frase de Laporta para poner en cuestión si está él en ámbitos descriptivos o no. Él dice, un error que cometen muchos juristas es creer que el Estado de Derecho nace de la juridicidad o de la legalidad. Y él dice, no, el imperio de la ley es el producto de un compromiso moral con ciertos fines, la seguridad como medio de conseguir la autonomía de las personas. Es decir, no nace de la mera legalidad, dota y dice expresamente el concepto de Estado de Derecho es un concepto en ese sentido normativo y valorativo. No todo Estado que tiene leyes es un Estado de Derecho. Por tanto, quiero decir, en ese sentido, en la definición que él hace de Estado de Derecho y de imperio de la ley, introduce ya elementos de tipo valorativo. Eso es simplemente. Decir juicio de valor se ha transformado hoy en día en decir juicio moral. Y yo es esto que estoy contestando. Pueden haber juicios de valor en el interior del derecho, pero no necesariamente tienen que ser morales. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a la moralidad, yo creo, en muchas ocasiones, se hace una trampa. Se hace referencia a algo que parece que todos tenemos en común y estamos todos de acuerdo, mientras que en realidad no es así. Entonces, yo diría, juicios de valor en el derecho hay millones. Digamos, el derecho, la práctica de producción del derecho, de interpretación, de aplicación, etcétera, también internacional, se junte, dialogue, como estamos haciendo ahora, para encontrar valoraciones comunes y estables. Porque si tenemos valoraciones comunes y estables, aunque la estabilidad pueda durar poco, unos meses, pero que sean, al menos en este contexto, estables,
el derecho pierde una de sus funciones esenciales y no es previsible. Y entonces, como instrumento de regulación social, pierde fuerza, pierde capacidad. Quizás hay una especie de falsa sinonimia, dado que se insiste tanto en el razonamiento moral, en teoría política y constitucional en Estados Unidos, no hay una falsa sinonimia cuando en inglés se habla de moral reasoning, mientras que la expresión moral en español o en las lenguas romances tiene connotaciones significativamente diferentes. Yo creo que no. Yo creo que la referencia es seguramente a una moral crítica, no es una referencia a la moral positiva, a la moral compartida, aunque siempre se afirma que desde un punto de vista de una moral crítica hay que tener en cuenta también la moral positiva de la gente. Pero la moral crítica es otra cosa. El problema de la moral crítica, yo creo el problema fundamental es un problema epistemológico. No hemos encontrado, quizás no hemos encontrado todavía la manera de compartir formas de detectar cuáles son los valores morales o los principios morales. Gracias. Profesor Aragua. Yo me limito a dos cosas. Uno, suscribo completamente lo que acaba de decir el profesor Comanducci, e incluso la distinción entre, efectivamente, juicios de valor y juicios morales. Porque creo que, además, en derecho es completamente pertinente y no se deben confundir ambas cosas. El derecho está lleno de juicios de valor. En ese sentido, el derecho siempre es y ha sido valorativo. Y el derecho constitucional también.